Comenzaremos a ver los equipos utilizados para las técnicas de separación, especialmente las cromatografías. Vamos a empezar con una cromatografía gaseosa, en donde el concepto ya hemos estado observando cada uno de los conceptos mencionados anteriormente. De una fase móvil que va eluyendo por una fase estacionaria. En este caso la fase móvil va a ser un gas y la fase estacionaria puede ser un líquido o un sólido, y hay analitos que van a ser más amigables o más empáticos con la fase móvil y otros con la fase estacionaria. Cada uno va a tener un tiempo de retención en las columnas y van a salir en distintos tiempos según la resolución, como hemos visto anteriormente en la teoría, de la columna que estemos trabajando. Entonces la fase móvil va a ser gaseosa y la fase estacionaria puede ser sólida o líquida, por lo cual se llamaría cromatografía gas sólido o cromatografía gas líquido. Entonces, en la cromatografía gaseosa va a ser aplicada para separaciones de mezclas de distintos analitos que tengan puntos de ebullición, esos componentes, hasta 300 grados centígrados, y para ello necesitan que sean térmicamente estables. Si tengo alguno de los componentes que va a ser alterado a esa temperatura, evidentemente lo vamos a perder en el intento de cuantificarla. Entonces la mezcla de los constituyentes tiene que ser volátil y esa sustancia de ese analito va a ser arrastrado por el flujo, la fase móvil, que en este caso va a ser un gas portador en la columna. Básicamente esto es una cromatografía gaseosa, se consta de una columna, ya hemos visto un empacado capilar que va a estar dentro de un horno. Esta cromatografía se va a producir en la columna la separación de los distintos componentes cuando es arrastrado por una fase móvil que es gaseosa en un soporte sólido, ya sea líquido o sólido, que va a ser la fase estacionaria. Finalmente pasa por el detector y es graficado en un cromatograma. Eso es básicamente una cromatografía, esquemáticamente una cromatografía gaseosa. Entonces, tenemos el gas portador que va a circular dentro de esa columna, se va a inyectar la muestra, esa muestra va a volatilizarse dentro de la columna y de esa forma va a pasar por el detector para posteriormente ser graficada en un cromatograma. En el detector es captada esa señal que sale de ese analito en los distintos tiempos de retención, se amplifica y vemos en el gráfico final los tiempos de retención de los picos a medida que van saliendo de la columna. Recuerden que los primeros picos van a tener más afinidad con la fase móvil y los picos que sigan posteriores mayor afinidad o van a ir distribuyéndose entre la fase móvil y la fase estacionaria. Vamos a ver cada una de las partes, qué características van a tener, y el gas portador, que es el gas carrier que me va a eluir o hacer de flujo laminar de esta cromatografía, tiene que ser químicamente inerte. La elección del gas va a depender del detector que tenga ese equipo, que tenga de fábrica, y los tipos de gases utilizados son helio, argón, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. El puerto de inyección va a ser el lugar donde se inyecta o se coloca la muestra. La muestra es de muy pequeña capacidad o cantidad, es de 1 a 10 microlitros, uso una microjeringa, y esto es el puerto de inyección donde va a tener un septum que me va a permitir, al ser tan poca muestra, la inyección de la muestra está a 50 grados por encima de la temperatura del punto de ebullición del componente que es menos volátil. Entonces acá ya tenemos temperatura
Al tener temperatura y hacer muy poca cantidad de muestra, corremos el riesgo de que se volatilice antes de ingresar a la columna. Entonces el septum, esa gomita que intercepta acá, evita que se elimine hacia el exterior la posibilidad de volatilizar la muestra que vamos a inyectar para cuantificar. Esta es la microjeringa. Es un vial donde tenemos la muestra que ha estado ya previamente preparada y este es un portajeringa que me permite inyectar la muestra en el puerto de inyección. Esto sería básicamente cómo va a estar formado ese septum de inyección. Va a cargar el gas portador. Hay una válvula de salida o split para aquellas partículas que sean de mayor diámetro, que no estén en condiciones o que no estén bien adaptadas para la columna. Es como una purga que existe de esa puerto de inyección. Se calienta a alta temperatura, recuerden que va a estar a más de 50 grados centígrados, y acá hay una purga en el septum que me permite eliminar aquellas partículas que no son las adecuadas para inyectarse en la columna. Una vez que se inyecta la muestra, parte de esa muestra va a ser la que se va a pasar a la columna, y lo que no esté en condiciones adecuadas se va a ir a una salida o un split. Las columnas para la cromatografía gaseosa tenemos columnas empacadas o capilares. Las empacadas tienen de diámetro de 2 a 4 milímetros, una longitud de 2 a 3 metros, pueden ser de vidrio o metal, separan muestras grandes, son fáciles de utilizar y la resolución es dentro de todo satisfactoria. Ahora, las columnas capilares tienen entre 250 y 300 micrómetros de diámetro, la longitud llega hasta 100 metros, de sílice fundida, resolución superior, alta sensibilidad y un tiempo menor de análisis. Esta va a tener mayor número de platos y menor altura de platos. La longitud de onda es más larga, entonces por eso la resolución es mucho más efectiva. Esto sería la columna cuando está vacía. Ahí es donde van pasando e interaccionando los analitos entre la fase móvil y la fase estacionaria. Se van graficando en el cromatograma. Una vez que van saliendo de este cromatograma, se van viendo los tiempos de retención de cada uno. El horno, que es donde va a estar colocada la columna, es el que me va a suministrar toda la temperatura para empezar a volatilizar esa muestra y ese flujo laminar gaseoso. La temperatura es uniforme en todo ese horno y es fácil controlar el ascenso o descenso de temperatura. Simplemente, si necesito descender la temperatura rápidamente, se abre con mucho cuidado de no romper las columnas o que no haya un shock térmico muy abrupto, abrir las puertas para poder enfriar el horno. La temperatura de esas columnas van a también depender de la presión de vapor y eso va a hacer que aumente la velocidad de migración. Pero si aumenta la velocidad de migración, el analito va a eluir muy rápido por la fase móvil. Entonces, son parámetros que tenemos que trabajar en la temperatura de la columna y la presión de vapor para que la velocidad de migración sea la adecuada y de esa forma salgan todos los componentes o los analitos en distintos tiempos con una buena resolución y formando picos adecuados en el cromatograma. De esa forma lo que hago es hacer una diferenciación de temperatura. Si yo trabajo a 45 grados centígrados, voy a tener este tipo de resolución. Si aumento la temperatura a 145, ya hay unos picos diferenciales que no existían anteriormente. Pero si trabajo en una rampa de temperatura entre los 30 y 180, los picos que se van a observar son mucho más diferenciados. Hay mucha mejor definición y
partición de todos los picos que se van a obtener. Entonces, lo que se hace es trabajar con una rampa de temperatura donde a medida que pasa el tiempo asciende la temperatura programada para de esa forma trabajar estable y no ir de un mínimo a un máximo en temperaturas muy abruptas o trabajar en temperaturas muy bajas que no permitan la separación fácil de esos componentes. Entonces, tengo ventajas y desventajas. Las ventajas y desventajas de trabajar en la temperatura del horno es que se consiguen buena separación de los componentes de la muestra en menor tiempo. Las desventajas es que varía el caudal del gas por el aumento de la viscosidad del mismo, al aumentar la temperatura. Entonces tengo que mantener y controlar la temperatura, la presión de vapor, el caudal, para de esa forma aprovechar mucho más todavía la rampa de temperatura y poder diferenciar absolutamente todos los analitos que yo tengan que constituyen una muestra, análisis o problema.